el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. ...12 de febrero, día 43 de 365 días. Bienvenidos a un nuevo día de nuestra lectura de la palabra de Dios. Hoy llegamos al día 43 y vamos a estar hablando del Dios de las segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él no nos desecha a la primera cuando fallamos, sino que nos restaura y nos llama de nuevo a su propósito. Dios no es un Dios que abandona a sus hijos cuando fallan. De repente nosotros nos hemos rendido y hemos dicho ya no puedo más, ya no voy a seguir más, ya no tengo tiempo para orar, me distraigo mucho, no quiero seguir en este reto. Pero quiero decirte algo, Dios no se rinde contigo. No importa cuántas veces hayas caído, su amor sigue ahí esperando a que vuelvas a Él. Así como Moisés recibió nuevas tablas de la ley, Dios quiere escribir una nueva historia en tu vida. Él es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Señor, hoy vengo ante ti con un corazón agradecido porque no me has dado por perdido ni por perdida. Gracias, Dios, porque tú dejas a las 99 y vas por mí. Gracias porque a pesar de mis errores, me sigues llamando, me sigues buscando, me sigues restaurando. Gracias, Señor, por cada oportunidad que me has dado en la vida. Porque me has dado más que segundas oportunidades, terceras, cuartas oportunidades, las que sean necesarias para que vuelva a ti. Ayúdame a no quedarme en el pasado. Ayúdame a no dejar que la culpa me consuma, a no irme tras el pecado. Ayúdame a abrazar tu gracia y a seguir adelante. Quiero confiar en que tus planes para mi vida siguen en pie y que son mejores de los que yo había pensado. Tú me sostienes en cada paso que doy. Dame la fuerza para no desistir. Ayúdame, Dios, a levantarme una vez más y a caminar tomado de tu mano. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo, capítulo 34, desde el verso 1 hasta el capítulo 35, verso 9. Mateo, capítulo 27, desde los versos 15 al 31. Salmos, capítulo 33, desde el verso 12 hasta el verso 22. Y Proverbios, capítulo 9, verso 1 al 6. Me emociona saber que cada día crece y crece esta gran comunidad de amigos de Dios y de lectores amantes de la Biblia. Me han llegado cantidades de mensajitos para saludarlos por su cumpleaños. Y yo quiero decirles que incluso me pueden buscar en redes sociales y puedo ahí enviarles un video o una nota de voz para que esto no se haga tan largo. Pero bueno, voy a saludarlos de todas maneras porque sé que hoy, 12 de febrero, es un día especial porque celebramos a amigos que están de cumpleaños. Feliz cumpleaños para Marisela Soto de México. Que Dios siga bendiciendo tu vida en este nuevo año, que sea de crecimiento y de muchas bendiciones. También para Kenia Silva de Monterrey, México. Miren, 2 de México. Que el Señor guíe cada uno de tus pasos y te conceda los deseos de tu corazón, Kenia. También para Roxana Guzmán, que se une a esta lectura desde República Dominicana. Que la gracia de Dios te acompañe siempre y que su amor llene tu vida de alegría. Para Antonio Aybar Florimón, también dominicano pero viviendo en Nueva York, que este nuevo año sea de propósito y de bendición para ti. Para Nicole Ramírez de Cali, Colombia, que Dios te rodee con su favor, con su paz y que este día especial lo puedas pasar al lado de tus seres queridos. Para Sonia Tausa de Colombia, mi Colombia querida, que la presencia del Señor te guíe y que su amor sea tu refugio siempre. Querida Amada Valle de Morelos, México, feliz cumpleaños. Que este año
sea de puertas abiertas para ti, de nuevas oportunidades y de bendición de Dios en cada paso. Y también, por último, a Jorge Luis de Ante, que me escucha desde México. Que la alegría del Señor sea tu fortaleza en este nuevo año y traiga gozo a tu vida. Y quiero hacer una mención especial para Caleb, que tan solo a sus 11 años, el día de hoy, en su cumpleaños, está recibiendo su primera Biblia como regalo. Qué hermoso es ver cómo las nuevas generaciones están amando desde pequeños la palabra de Dios. Caleb, que este libro sea tu tesoro más grande y que en cada página encuentres dirección, consuelo y la voz de Dios hablándote. Feliz cumpleaños y que el Señor te bendiga siempre. Yo creo que Dios a cada uno de ustedes les está dando un nuevo día, una nueva oportunidad para seguir adelante. No desaprovechemos la gracia de Dios y vamos con todo. Comencemos con nuestra lectura del día de hoy. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasteen cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en la mano. Y después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo, Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en este viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad, nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió, Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se hayan hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el omnipotente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Marca ese verso 10. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir los altares paganos, destrozar las columnas sagradas y derribar los postres dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque Dios, cuyo nombre es celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en su sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificio a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido.
Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas y de tu ganado, de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro, podrás pagar rescate al Señor, entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha de trigo y celebrar también el festival de la cosecha final. Cuando termine la temporada de la cosecha, 3 veces al año, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Y yo expulsaré a las naciones en tu paso, expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra, mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Estos son las primicias. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad y les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó a Moisés y les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. El pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro, así que volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Éxodo 35. Luego Moisés mandó a llamar a toda la comunidad de Israel y dijo: estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo, dedicado al Señor, y cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Luego Moisés le dijo a la comunidad de Israel: esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote.
Éxodo 34 me recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Después de todo lo que había hecho el pueblo de Israel, Dios continuaba hablándoles y en el verso 1 le da a Moisés nuevas tablas. Aunque Israel había fallado, Dios nunca canceló su pacto con ellos. Y es que no importa cuántas veces falles, Dios siempre está dispuesto a escribir una historia contigo. Y en el verso 6 vemos cómo Dios pasa delante de Moisés. Dios es amor, pero también es justicia. Y aquí se revela con la esencia de su naturaleza. Nos dice en el verso que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es amoroso, que Dios es compasivo, que Dios es perdonador y sobre todo, con nosotros es lento para enojarse. Qué grande es el amor inagotable de Dios por nosotros. Cuando Moisés escuchó todo lo que Dios decía, en el verso 8, se arrodilló en el suelo y adoró. Y es que creo que cuando nosotros conocemos quién es Dios, la única respuesta que debe salir de nuestros labios es adoración. Voy a adorar a Dios. Gracias, Señor. Voy a tratar de agradecerte con mi vida todo lo que tú has hecho por mí. El verso 10, quiero leértelo tal cual para que pongas ahí tu nombre y sientas cómo Dios te habla hoy día. Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo el pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. Todos los que te rodean y del imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Marca ese verso, tenlo como dentro de tus palabras de Dios para ti. Y luego, en el verso 12, le dice, pero ten mucho cuidado de no hacer, y aquí le da las 3D. Le dice, tienes que destruir los altares paganos. Tienes que destrozar las columnas sagradas. Y tienes que derribar los postes dedicados a esa diosa Acera. Y no sé si te das cuenta, cuando nosotros leemos la Biblia, Él hace una diferencia. Cuando se habla de nuestro Dios Todopoderoso, aparece en mayúscula. Pero cuando hablamos de cualquier insignificante Dios, nos referimos a ese en minúscula. Y aquí lo que Dios estaba diciendo es, no adores, ni tengas ídolos, y destruye todo altar pagano, destroza toda columna sagrada y derriba todo poste dedicado a cualquier Dios. Debemos ser totalmente fieles a Dios. Y es que la idolatría es incompatible con la adoración a nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, santo y santo. Por eso Jesús en Lucas 16:13 dice que no podemos servir a dos amos. El amor al dinero, por ejemplo, es el Dios de este siglo. Y muchos ya firmaron un contrato esclavizante con él. Pero, ¿a qué Dios le vas a profesar lealtad? ¿A tu Dios verdadero? Cualquier idolucho que haya por ahí. En Éxodo 34:27, Dios renueva su pacto con nosotros. Y dice, escribiré todas las instrucciones que ellas indican, las condiciones del pacto que haré contigo y con Israel. Entonces, un pacto con Dios no es una emoción pasajera, es un compromiso de por vida. Una vez que Moisés recibe ese pacto, se va a ayunar y orar durante 40 días en el monte con el Señor. Yo me imagino que esos deben de haber sido unos 40 días de amistad con Dios increíbles. Deben haber sido 40 días de experimentar de la presencia de Dios, 40 días de vaciarse Él para llenarse de Dios. Y fueron 40 días espectaculares, pero algo sucedió con su rostro. El rostro de Moisés resplandecía. ¿Pero por qué resplandecía? Resplandecía porque hablaba con Dios.
Y es que entrar en la presencia de Dios nos transforma. Pasar tiempo en comunión con Dios nos transforma. Hacer este devocional y conversar con Dios, escuchar la palabra de Dios, nos transforma. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No importa si tú estás escuchando, esa palabra de Dios que entra por tus oídos te está transformando. Quizá tú estás leyendo, estás marcando. Esa palabra que tú has marcado, que tú has resaltado, te está transformando. Está resplandeciendo dentro de ti. No puedes pasar tiempo con Dios y seguir siendo el mismo. Siempre la gloria de Dios te cambia. Cuando la gloria de Dios pasa por tu casa, cuando tú te detienes en tu ocupado día a tener un momento de comunión con Dios, algo maravilloso sucede. No es tiempo perdido, es tiempo invertido en lo eterno, en lo mejor que nosotros podemos hacer. Cuando tú pasas tiempo con Dios, se nota. Una vez leí que no todo lo que brilla es oro, pero todos los que oran brillan. Y eso es verdad. Lo estoy descubriendo en la historia de Moisés. Hay un resplandor en ti. Hay un resplandor porque no puede ser. Venimos tantos días, más de 40 días, así como Moisés, leyendo la Biblia. 40 días, algo maravilloso tiene que suceder en nuestras vidas. Algo fabuloso, algo como nunca antes. Nunca antes había tenido tanta relación con Dios. Nunca antes había permitido que Dios hablara tanto a mi vida. Nunca antes había tenido este tiempo de leer, escudriñar, estudiar la Biblia para saber qué es lo que Él quería decir. Y ojo, que la luz de Dios en ti puede incomodar a quienes viven en oscuridad, pero no te apagues para agradar a otros. Que tu rostro brille con la presencia de Dios hoy. Que verdaderamente después de este tiempo tú salgas y la gente diga, te veo cambiado. Veo que algo está sucediendo en la vida de esta mujer, en la vida de este hombre. Veo que algo está cambiando en mí. Y yo creo que también algo está cambiando en ti. Dios resplandece sobre cada uno de tus amigos, sobre aquellos que hoy separan un tiempo para conversar contigo. Háblales, instrúyenos. Haznos escucharte, haznos tener sueños donde nos hables. Sé tú hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos. Mateo 27 del 15 al 31. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Este año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud y a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad.
Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después le entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaban burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco, lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto, volvieron a ponerle su propia ropa y luego lo llevaron para crucificarlo. Qué triste lectura estamos teniendo en estos días. Y es que en Mateo 27, versos del 15 al 33, vemos cómo Pilato ofrece a la multitud la oportunidad de liberar a Jesús, pero ellos prefieren a un criminal. El corazón del ser humano es engañoso. Él elige lo incorrecto, teniendo la verdad delante. Y eso continúa sucediendo hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos escogido a Barrabás en vez de escoger a Jesús? No siempre, la mayoría tiene la razón. Y eso lo hemos visto en este pasaje que acabamos de leer. Porque lo correcto muchas veces es lo menos popular. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Qué pena que Barrabás no escuchó a su esposa ni el sueño que había tenido. Y en los versos 24 al 26 vemos la lavada de manos de Pilato. Él sabía que Jesús era inocente, pero por miedo a perder su posición, cedió a la presión del pueblo. Yo te pregunto este día, ¿qué vas a preferir? ¿Quedar bien con la gente o quedar bien con Dios? Y luego, en los versos del 27 al 31 de este mismo pasaje de Mateo 27, vemos que Jesús fue humillado, pero por su amor a nosotros permaneció firme. Soportó el desprecio por amor a nosotros. Y es que el amor verdadero se demuestra en el sacrificio, no en las palabras. Jesús sufrió la mayor humillación, pero lo hizo porque te ama, porque me ama. A pesar de la injusticia y el dolor, Jesús no protestó ni buscó defenderse, porque Él sabía que su sufrimiento tenía un propósito eterno, nuestra redención. Él está ahí por ti y por mí, por nuestro pecado. El poder de la cruz no está en el sufrimiento, sino en el amor que se entregó en esa cruz. Hay quienes dicen, pero si Jesús era Dios, ¿por qué no se bajó de esa cruz? ¿Por qué no saltó? Porque más podía su amor por nosotros. Él estaba pagando por nuestro rescate. Salmos 33, versos del 12 al 22. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Ya ves, Dios nos está mirando. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey. Ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Marca este verso 20. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. En este pasaje encontramos un hermoso recordatorio que la bendición de Dios no está en el poder humano ni en la fuerza, sino en aquellos que confían en su amor
inagotable. Versos del 13 al 15 vemos que Dios no es un espectador lejano. Él conoce cada pensamiento, cada temor, cada anhelo de nuestro corazón. Y su mirada no es de juicio, es una mirada de amor, es una mirada de cuidado. Dios no solamente te ve, Él te entiende. Su amor no es distante, Él es cercano, Él es un Dios personal. Versos del 18 al 19 dice que Él vela por aquellos que le temen y en quienes confían en su amor inagotable. Y es que Dios cuida de los que le temen y esperan en Él. Y esto no significa que no enfrentaremos pruebas, pero sí su amor nos sostendrá en los momentos más difíciles. Si tú confías en Dios, nunca terminarás caminando solo. Su amor inagotable es tu refugio seguro. Él camina contigo. Pon entonces tu esperanza en Dios. Y el verso 22 dice que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. El amor de Dios no es temporal ni condicionado. El amor de Dios es eterno. Nuestra seguridad no depende de las circunstancias, sino de saber que Él nunca nos dejará. El amor de Dios es un abrazo que nunca nos suelta, es una promesa que nunca nos falla. Y este pasaje nos enseña que nuestra seguridad y nuestra esperanza deben estar en Dios. Proverbios 9, versos del 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos. A quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos con ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. En estos versículos, la sabiduría está personificada como una anfitriona que invita a todos a una fiesta donde se sirve alimento para el alma. Es un llamado para abandonar la insensatez y caminar guiados por la sabiduría de Dios. La sabiduría no es algo improvisado, requiere estructura, fundamento, solidez. Las 7 columnas, ¿no?, que representan la plenitud, la estabilidad. Cuando nosotros edificamos nuestra vida con sabiduría, construimos algo firme que no se derrumba fácilmente. Entonces, la sabiduría es como una casa bien construida. Es algo firme, segura, llena de propósito. Y se habrán dado cuenta que la sabiduría es como un festín celestial a la que todos estamos invitados. Pero ¿qué pasa? Pocos deciden sentarse a la mesa. El verso 3 dice que envió a los sirvientes para que invitaran a todos desde el alto de la ciudad. Y es que la sabiduría no es exclusiva ni está oculta. Es una invitación pública, es algo abierto para todos. Dios nos llama constantemente a buscar de su sabiduría, pero depende de nosotros responder. ¿Qué dices tú? ¿Respondemos a ese llamado de la sabiduría? La sabiduría no busca a los perfectos, sino busca a los dispuestos a aprender. Yo creo que aquí habemos muchos que nos equivocamos mucho, que caemos mucho, que fallamos mucho, pero que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que queremos seguir aprendiendo de su sabiduría. No basta con escuchar la sabiduría, hay que alimentarnos de ella y hay que vivir conforme a la verdad de Dios. Día 43. Check. Y nuestra oración el día de hoy es: Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y a vivir con sabiduría cada día. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.